Entonces, si vengo por este lado es 1B, ME, estoy hablando de instrumento de metal. Y si vengo por este lado, tengo 1B, MA, un instrumento de madera. De viento, obviamente, de madera. ¿Se dan cuenta cómo estoy codificando? Y hasta ahora vienen cosas, porque estoy basándome en una clasificación bien hecha. ¿Sí? ¿Sigo? Bien. Sigo metiéndole, en este caso, letra. A los de madera le voy a poner, por la forma de la embocadura, por donde se sopla, los de lengüeta le pongo una L, y los de boquilla le pongo una B. ¿Mm? Y sigo clasificando. Cuando llego, perdón que a mí no me deja ver acá el zoom. Cuando llego ahí, voy a formar, como tomé esta familia, ya dejo las otras, no la estoy poniendo, les quiero empezar a mostrar cómo se armó la estructura, la llama estructura del código. Entonces digo, use un 1 para la familia de instrumentos, entonces acá voy a armar la estructura del código. Pongo ese 1, que significa instrumento, en este caso de música, ¿no? Sigo armando la estructura del código. Tomo la B de viento, la pongo al lado del 1. Este me va a indicar el tipo de instrumento o el tipo de familia, ¿no es cierto? De cuerda, de viento o de percusión. Hay 3 posibilidades acá. Sigo codificando y armando la estructura del código. Tomo el nombre de las 2 subfamilias, en este caso de qué material está hecho, y es la tercera posición. Puede ser MA o ME. Sigo armando la estructura del código, ahora armo la L, o sea, perdón, coloco la L, o podría haber colocado la B, nada más que estoy viniendo por esta rama. ¿Qué es la L? Es la embocadura. Y acá, claro, la embocadura es, como ya dijimos, la parte donde el ejecutante, el músico, toca el instrumento. ¿Sí? Y ahora, recién ahora, esto no lo habíamos visto hasta ahora, yo a cada instrumento que aparezca acá, de esta familia de viento, de madera y con lengüeta, le voy a dar un número correlativo. Clarinete el 1, saxofón el 2, o el 3. Esto es convencional, esto porque se me ocurrió a mí. Otro podría haber puesto A, B, C, o ponerle otra identificación, ¿no es cierto? Pero aceptemos la que tome yo por ahora, son números correlativos. Entonces ese número lo pongo aquí al final y me queda armada la estructura del código. ¿Mm? ¿Y qué significa este dígito? El instrumento particular de esta familia de viento, subfamilia madera. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se llama estructura del código. Esto no es más ni menos lo que veíamos cuando veíamos lo de Lucas, de MWM, o de cualquier otro producto que nosotros podamos ver una codificación. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, una consulta sobre Sí. este caso podemos usar madera y metal, que serían materiales como sus familias, pero Sí. porque considero que no existe trompa que no sea de metal. ¿Que no existe? No Ah, entendí esa bueno, parte. trompeta o trombón o trompa que no sea de metal, porque Y si no, no no, sería una permanente, ¿no? claro, exactamente, muy bien. Si existiera un instrumento que no está dentro de esto, es porque no hemos clasificado bien. Suponete, vamos a suponer que por ahí hoy en día exista ya, la boquilla, la parte donde se sopla, fuera de plástico. Y bueno, acá tendría que aparecer madera, metal y también tendría que aparecer plástico. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de que haya instrumentos que tengan la embocadura o boquilla de plástico, ¿sí? Entonces aparecería otra subfamilia, ¿no es cierto? Porque si no haríamos eso, si existiera de plástico, no estaría bien hecha la clasificación. Y al no estar bien hecha la clasificación, después el código falla.
Porque cuando yo busco un instrumento que tiene boquilla de plástico, no existe. Pero no es que no existe, el instrumento existe, lo que estaría mal hecha es la clasificación. Y como está mal hecha la clasificación, no puedo codificar algo que no esté clasificado. ¿Te das cuenta? Acá se ve verdaderamente la importancia de primero clasificar y bien para después poder hacer un código que funcione, ¿no? No sé si te aclaré la pregunta. Claro, si ¿Mm? yo tuviese el caso, por ejemplo, de la trompeta, eso de que tiene una boquilla de plástico, Ujú. igual uso el material para clasificar, o ahí no, porque ya no sería permanente, tendría una trompeta o de No, metal o de plástico. no, sí, sí. Por eso digo, si hubiera instrumentos cuya boquilla fuera de... Porque acá, primero acordémonos cuál fue la idea de esta clasificación. Los de viento lo clasifican según la embocadura y la toman de madera, que a su vez tiene una característica, puede ser lengüeta o caña, o puede ser la embocadura metálica que se llama boquilla, ¿sí? Si hubiera otra embocadura que es plástica, no sé si se llamará boquilla o lengüeta, pero siguiendo este criterio habría que ponerlo acá como una subfamilia plástico y pensando en la boquilla solamente. Vos viste que acá no se identifica el material con que está hecho el instrumento, solamente se identifica la embocadura, ¿sí? Esto lo hizo un músico, se ve que esto es lo que va para músico. Entonces, repito, si existieran boquillas o embocaduras, como dice acá, de plástico, siguiendo este criterio debería aparecer una subfamilia de plásticos y debajo de ella el nombre, supongamos que fueran boquillas también, diría boquilla de nuevo, y abajo de esto estarían todos los instrumentos que tienen esa característica. Por eso pertenecen a esta familia de viento y a la subfamilia plásticos. ¿Se entiende? Bien. ¿Mm? Perfecto. Profe, ¿Cómo? una consulta. ¿Y eso Sí. vos lo podés hacer, digamos, como cuando vos haces la cascada, digamos, lo podés hacer como quieras? Por ejemplo, ahí nosotros ponemos que primero es madera y después una lengüeta o caña. Lengüeta. Ujú. Podés poner primero, digamos, que sea, no sé, lengüeta, caña y recién después poner madera o plástico, por ejemplo, si Sí, existen... pero, o sea, respondiendo rápido sin pensarlo mucho, te podría decir que sí, pero habría que ver, en este caso, por ahí es más general hablar del material con que está hecho y después hablar en particular de cómo se le llama. ¿Me entendés? Por ahí es lo mismo en este caso. Por ahí Claro, si hablas de lengüeta vas a caer en madera y si hablas de boquilla vas a caer debajo en metal. Pero no siempre se cumplen esta posibilidad. claro. Generalmente hay que ir de lo más general a lo particular, ¿sí? Si la característica permanente es porque las boquillas están construidas en madera, y bueno, después también tienen en este caso el nombre específico del tipo de boquilla, se ve que es lo que va es esto. Tal vez en este caso muy particular podría que estén invertidos, hablar de boquilla primero y después decir que es de metal. Pero generalmente en las piezas industriales uno tiene que ir de lo bien general a lo particular, ¿sí? No sé si te respondo con esta, con Sí, sí, esta. sí, profe, se entiende. Perfecto. De todos modos, lo que sí, acá hay que tener, como ya lo dijimos ayer, es esto un arte, o sea, no hay un librito que diga cómo clasifico los instrumentos, cómo clasifico las piezas de una bicicleta, cómo clasifico los ítems de un almacén. Acá hay que usar mucha creatividad, primero definir bien el objetivo, para qué quiero codificar, primero de codificar, antes de codificar, tengo que clasificar y ser muy, muy inteligente para clasificar, porque si no, ustedes ya vieron, acá surgió, suponiendo que hubiera elementos de plástico, y de plástico ya nos veríamos en la necesidad de hacer otra familia. Entonces es algo que tenemos que pensarlo mucho, conocer bien los elementos que tenemos que codificar, encontrar las características
permanentes y que sean comunes a grupos de estos productos, o piezas o elementos, y así poder clasificarlos correctamente. Y una vez Daniel, clasificado, recién ahí puedo armar el código. Sí, Mauricio. ¿puedo interrumpirte un ratito? Sí, sí. Les comento algo respecto a codificación. Este tema no está pedido en el programa de la materia. Con Daniel, ¿por qué lo hemos incluido? Porque a ambos nos ha tocado en más de una vez en la vida en tener que codificar algo. Y a ustedes le va a pasar en la empresa que vayan exactamente lo mismo. No hay un libro, no hay nada escrito de cómo demonios se hace una codificación. Lo que hay son cosas sueltas. Que me encargué yo, como me tocó esto, yo soy muy así de juntar papeles. Fui juntando información de codificación hasta que me armé un resumen que es con el que ustedes cuentan. Nosotros este tema, si queremos llevarlo bien y hacer que ustedes lo hagan bien, nos lleva un par de meses. No puedo robarle un par de meses a planificación y control de la producción por este tema. Pero como sabemos con Daniel de que lo van a necesitar, a pesar de que los programas no lo piden, y como nosotros algo conocemos del tema, algo más que ustedes, y que hemos juntado información, todo lo que hacemos es esto, explicarles los conceptos fundamentales de cómo es la historia y tienen material para leer y usar cuando les toca alguna vez en su vida. No lo pierdan el material que le estoy dejando, porque no lo van a encontrar. Todas las clases de ejemplos. Tienen que leerlo con detenimiento y tranquilidad cuando les toque codificar algo, ¿no? Porque hay ejemplos que son muy dispares uno al otro. Entonces, bueno, tienen que analizarlos y pensar en el momento que van a hacer cuál de todos los sistemas adoptan. Yo siempre sugiero uno, pero sugiero así entre comillas, que es el método Bridge. Yo lo he aplicado un montón de veces y trabajando con el sistema Bridge, que Daniel, bueno, ya no le va a quedar tiempo, no sé si vos, Daniel, vas a dar Bridge hoy. No, medio que eso yo le diría que lo Van lean, a tener que leerlo ustedes por su cuenta. Sí. El método Bridge es un sistema muy... Si alguien quiso hacer un sistema universal, es el que más se acerca a un sistema universal, porque lo puede aplicar realmente a cualquier... Adaptándolo, ¿no? Tal, hay que pensar un poco, ¿viste? Y lo que uno lee, esto cómo lo puedo adaptar. Habla de 4 cifras, si vos necesitas 6 cifras, usa 6 en lugar de 4, o 8 en lugar de 4. Esto tienen que tener ustedes un vuelo propio para ver cómo adaptan todos las propuestas que allí se dan. Esto por un tema. Por otro tema, quería disculparme con Agostina, que está por ahí. ¿Me está escuchando, Agostina? Sí, profe, acá estoy. ¿Cómo te va? Recién estoy leyendo el mail que me mandaste anoche. Vos tenés posibilidades de traer algo de FIA, de cómo codifica, pero no los números de FIA, sino qué significa cada campo. Si quiere, puedo averiguar bien más o menos quién me puede explicar bien qué significan. Los códigos están compuestos en la mayoría por números, pero hay algunos que cuentan con letras. Así que Sí. puedo consultar si quiere y para la próxima semana le puedo Si conseguís y nos das información, nosotros la sumaremos al banco de datos que quedará para todos tus futuros colegas. Y bueno, me interesaría saber, nunca pude saber FIA, Bueno, de FIA supe en un tiempo tractores, como lo hacía, que yo trabajé en la fábrica de tractores, y después nunca supe cómo lo codificaban. Y yo con Renault estoy cansado de preguntarle a gente que trabaja en Renault y tampoco sabe qué significan los campos, ¿viste? Ni quién lo hizo, ni... Por eso el tema de codificación, como decía Daniel, es intuitivo. Y hoy día con el tema de la computación es medio como que se facilita aún más el tema de búsqueda que el concepto de que el código tenga un significado. No obstante, vuelvo a repetir, la mayoría de las empresas en que va a parar, la mayoría de ustedes, con suerte va a tener una PC de escritorio, no tienen sistema integrado,
Entonces, si le van a pedir codificación o se van a advertir que la codificación es un desastre y podrán hacer buena letra y buen papel, a mí me tocó de nuestros alumnos, por lo menos he conocido un caso, un ingeniero mecánico, no industrial, porque con Daniel este mismo tema lo damos en mecánica, con menos cantidad de horas allá que con ustedes, ¿no? En mecánica. Y un ingeniero mecánico que fue alumno nuestro con Daniel le ha hecho toda la codificación a lo que antes era Perkins. Que yo siempre comentaba en estas clases de que la codificación de Perkins daba dolor de muela, ¿viste? Un asco. Porque, bueno, fueron tomando distintas cosas y es un total caos. Bueno, un alumno nuestro por lo menos le ha hecho un reordenamiento y yo lo estuve viendo y parece bastante bueno la forma en que lo ha armado. Seguramente que si uno lo revisa en profundidad le va a encontrar algún pelo, ¿viste? Pero eso no es lo importante. Bueno, me quería disculpar con Agostina y si Agostina puede conseguir algo, se lo agradeceremos. Sí, profe, no pasa nada. Yo si llego a conseguir algo, se lo mando durante la semana. Dale. No, si no por ahí lo presentás, tenés armadito vos, por ahí en la semana que viene te damos 5 o 10 minutos y le contás a todos los alumnos lo que La vos has visto, audiencia. aparte de lo que me mandás a mí. Dale, buenísimo. Muy bien. Dale, Daniel, Bueno. discúlpame. No, está bien, perfecto. Bueno, entonces voy de vuelta a hacer hincapié en la estructura del código, que esto cuando ustedes lo definen el código es muy importante. ¿Por qué? Porque esto permite, si hay un instructivo, hay a veces en las empresas hasta normas que dicen, en Fiat estoy seguro, que hay una norma que dice cómo se debe interpretar el código, que es lo que vimos de Lucas, de WM, y de cualquier empresa. Entonces acá queda aclarado qué es cada dígito. Después faltaría ver si este código, que lo inventé yo porque me pareció bastante bueno para ejemplificar, es alfanumérico, o sea que no va a ser tan difícil, tan fácil de digitar como si hubiera sido todo numérico. Si yo quisiera que sea numérico, bueno, tendría que cambiar donde puse letra, asignarle algún número. Después acá, si vamos al caso, acá serían 2 dígitos. Esto sería un campo compuesto de 2 dígitos, o sea que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Si yo quisiera mantener los 5, acá no podría usar MA, usaría la M. Pero si uso la M acá, madera y metal, es lo mismo. Lo pondría en inglés, le pongo una W de good y la M de metal en inglés. Entonces ahí identifico en este caso con 2 letras que no se confunden, pero ya estoy usando un concepto de otro idioma. ¿Se dan cuenta cómo? Y cuando digo idioma, depende del código de qué idioma se usó, se diseñó, se pensó, también va a ser las cosas que nos aparezcan en este código, ¿no es cierto? Bueno, de todos modos, lo importante es definir una estructura del código y tener una explicación, porque esto va a ser la base para quién, para el que lo utilice después, interpretar qué significa, para el que lo tenga que modificar, un ingeniero de producto que tiene que codificar productos nuevos cuando pasan de un prototipo a un producto que se va a industrializar, todas aquellas piezas, elementos que tenga ese producto, si son nuevos, van a tener que ser codificados. Y si la clasificación en familia, como hicimos con los instrumentos, está bien hecha, va a cobijar, va a tener la capacidad esa que decíamos que tiene que tener un código para poder englobar, albergar nuevos productos, ¿sí? Y a veces hasta podríamos tener la necesidad de modificar la clasificación, como recién surgió, si hubiera embocadores que de pronto ahora se hacen de plástico. Entonces aparecería una pequeña modificación en la clasificación que nos permitiría codificar elementos nuevos que no existían antes. Eso industrialmente pasa. Bien. Ahora, como yo había arrancado diciendo que en definitiva el objetivo de este código que acabamos de inventar o diseñar era manejar los artículos que vende una empresa, en este caso será una empresa comercial, que vende elementos de música.
Entonces yo ahora, fíjense, voy a cambiar un poquito los nombres del código que yo había definido, porque la estructura que yo definí en realidad era para una de las ramas de la familia de viento. Pero si esto está hecho bien y está pensado bien la clasificación, yo ahora, fíjense, lo puedo extender a este código, cambiándole un poco el significado, digamos, del ítem que yo identifique acá, y le voy a llamar rubro, porque si es una empresa comercial que vende cosas de música, en rubro yo puedo decir que el 1 son instrumentos musicales, que es como arrancamos nosotros haciendo la codificación. Pero a su vez esa empresa va a vender libros de música, entonces puede tomar un número 2, pueden vender partituras, es un número 3, y puede vender accesorios de cosas de la música, relacionadas a la música, ¿sí? Después, en el segundo dígito o campo, le doy el nombre de tipo. Y este está referido únicamente, así es, de cuerda, de viento, de percusión, siempre y cuando el primer dígito fuera 1, ¿no es cierto? El tercer campo, material, solamente tengo madera y metal. La embocadura tengo lengüeta o boquilla. ¿Por qué? Porque sigo, digamos, como si fuera el ejemplo de antes, pensando en los instrumentos de viento, de madera que tienen lengüeta. Pero si hubiera sido de cuerda, acá ya tengo que poner las características de los instrumentos de cuerda, que ya no es madera o metal. ¿Se entiende? Ya que me van a aparecer más códigos en este tercer campo que van a estar relacionados con los instrumentos de cuerda. ¿Sí? Y en el último, que es el instrumento en sí, ya aparecen los nombres de los distintos instrumentos que yo puedo tener en esta subfamilia. Pero de vuelta, si en vez de ser 1 ahora fuera el libro de música, en el segundo, que es el tipo, ¿qué podría poner acá? En tipo, cuando hablo de libro de música. Género. Género, ¿a qué le llamaría género? Y no sé, claro, género musical. ¿Cuáles serían? A ver, yo no sé mucho de música. Y no sé, rock. Perfecto, perfecto. Entonces, yo ahora entendí lo que vos estás pensando. O sea, si esto es un 2, que estamos hablando de libros, en el segundo, en el tipo, sería el género del tipo de música, o sea, rock, jazz, tango. Y ven cómo vamos dividiendo los libros. Si yo busco un libro de tango, invento, tendrá una T. Si busco un libro de rock, tendrá una R. ¿Sí? Y acá no valdría el tercero de material. Si fuera un libro, no vamos a poner que es de papel o es de plástico. No vamos a usar el criterio de material. ¿Qué otro criterio usaríamos del libro? Ya dijimos que es un libro y dijimos, por ejemplo, que es de jazz. ¿Qué otra característica permanente puede tener un libro? ¿Autor? Perfecto. El autor. Podría ser el autor, podría ser el editorial. Por ahí el editorial, fíjense, lo que decíamos recién, tendría que ir primero a lo general. ¿Qué sería lo general? La editorial. Porque dentro de una editorial puede haber varios autores. Entonces yo podría poner en el tercer dígito la editorial y en el cuarto el autor. ¿Sí? Y por último, en vez de instrumento, ¿qué iría? El elemento individual, ¿cuál sería? El título del libro. Exacto, el libro concretamente, o sea, título, qué sé yo, canciones de tango, o lecciones de guitarra para tango, o qué sé yo, biografía de Gardel. Perdón que me llaman.
¿Se entiende? Entonces, repasando, dijimos, el primer dígito como rubro sería libros de música. En el segundo, dijimos la temática, o sea, el tipo de música, el tipo de música a la cual, el género, hablando con propiedad, como dijo el compañero de usted, el género. Después podría ser el editorial y después podría ser el autor. Y al final siempre tenemos que ubicar el elemento individual, o sea, la tuerquita de un motor, la tuerquita del elemento, la pieza individual de un producto, que es el elemento mismo. En este caso, el libro concretamente, con su título, con su temática. Después lo mismo, siempre todo lo mismo. Si yo hablo partitura es más o menos parecido al libro, y si fueran accesorios, acá cuando pongo 4 va a ser accesorios. ¿Cómo puedo dividir los accesorios? O sea, donde digo tipo sería tipo de accesorio. ¿Qué accesorios se les ocurre que pueda haber en música, en instrumentos musicales? A ver, alguien que sepa de música. Y lo que son las púas para los instrumentos de viento, de cuerda. De acuerdo. Bien, perfecto. Púas, ¿qué más? Bueno, si lo digo yo, puede ser púas, pueden ser cuerdas, pueden ser clavijas, hasta podrían ser atriles a donde se apoyan las partituras. O sea, todo lo que tenga que ver con boquillas, todo lo que sean elementos relacionados con la música, ¿no es cierto? Entonces, sería accesorios, acá 4, acá diríamos si son púas, si son cuerdas, si son atriles, lo que sea. Después podríamos acá, ¿de qué otra cosa podríamos colocar? ¿Alguna característica que tenga que ver con los elementos estos que estamos tipificando? Tenemos cosas muy variadas, ¿no? Tenemos cuerdas, tenemos púas, tenemos atriles. Daniel, Sí, ya sé la hora. ¿ya era hora? Sí, Pero no era, yo tengo el reloj acá para no pasarme. Bueno, redondeo en 5 minutos. Estaba pensando que me queda 10 minutos. De todos modos, acá esto termina el ejemplo. ¿Se comprendió cómo creamos un código de la nada? Porque esto que yo estaba dando es un ejemplo más de la categoría, en este caso el rubro accesorio. Pero razonando de esta misma forma, y no digan como algunos alumnos hay años que dicen, pero usted dio un elemento de música, dice, y en el práctico nos hacen clasificar un producto industrial. Y yo le contesto, es exactamente lo mismo. El tema es que como no hay un libro, este año, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo práctico sobre un mueble. No hay un libro que diga cómo codificar un mueble, ¿no es cierto? Entonces, usando el razonamiento de los criterios que estamos viendo y leyendo un poquito de todos los métodos que hay, razonándolo, sale un código que no debe haber dos iguales, porque cada grupo, si trabaja individual, no va a llegar a al mismo código. Imposible. Pero le aseguro que todos los códigos que puedan crear, si están bien pensados y bien clasificados los elementos que componen al producto, el código va a ser muy bueno. ¿Qué les parece? ¿Son capaces de hacer un código ahora? Sí, profe. Sí, ¿no? Tiene que decir que sí, porque después cuando son pocas clases que hemos estado hablando de esto, pero es lo que van a tener como herramientas para la materia y después para la vida futura, ¿no? Y además no solo le va a tocar a algunos, por ahí le va a tocar diseñar todo un sistema de codificación, pero sí casi todos, yo diría que todos, van a tener que saber leer un código, saberlo interpretar a partir de una estructura del código, saber qué significa cada cosa y aplicarlo en la práctica, ¿no? Estén en la posición que estén en una empresa, ¿no? Bien, ¿alguna duda, pregunta?
¿No? Todo claro, profe. Bueno, Disculpe, ahora me surge una duda que me quedó de la clase pasada. ¿Este código tendría una estructura jerárquica? Porque va dependiendo cada uno del anterior. claro, exactamente. Bien, Perfecto. gracias. Sí, sí o sí, porque acá cada uno de los dígitos depende del anterior. ¿Mm? También esa es otra. Ayer hablábamos que generalmente se usan mixtas, ¿no es cierto? Jerárquica y en cadena. Pero bueno, acá es un código bastante sencillo. Se le podría agregar una parte que fuera en cadena que le daría un poquito más de, tal vez, de capacidad para identificar más elementos, ¿sí? Igual, no sé si lo dije, lo digo rápido ahora. Si acá yo uso número, tengo posibilidades del 0 y del 1 al 9, o sea, son 10. La capacidad de esto es de 10. Ahora, si tengo muchos individuos, como acá ya estoy identificando instrumentos, libros o ya los accesorios que correspondan, puede llegar a tener cientos de elementos que codificar. Entonces, con un dígito no me alcanza. Acá yo voy a tener que usar 2 dígitos o 3 dígitos si quiero tener la capacidad de 1000 elementos que perdía, digamos, como capacidad esto. ¿Mm? Si uso letras, como ya había dicho, acá es 10 posibilidades de codificar. Si uso una letra, tengo las 26 letras del abecedario, o sea, es un poquito más la capacidad, ¿sí? Pero bueno, esos ya son detalles que también después tienen que ver con la cantidad de elementos actuales y futuros, que más o menos yo vislumbro que tengo que codificar en una empresa. Bien, bueno, entonces, si no hay Nos más... vemos en mecánica en 5 minutos, Daniel. Bueno, ok. Yo me voy a fumar un pucho mientras tanto, así que si abrí el aula vos, mejor. Bueno, qué suerte que con este sistema no nos respiramos el humo. Sí, no quería decir nada, pero estoy muy feliz por eso. Gracias. Gracias, Perdón, Macarena. acá veo, yo también, Maca. Sí, perdón, acá veo, por último, hay una pregunta en el chat que dice, entonces hasta acá entraría en el parcialito, o sea, hasta este tema. Sí, ¿Mm? sí, señor. De todo modo, lo que vimos hoy es lo mismo que ayer, nada más que un poco más ejemplificado, ¿no es cierto? Los conceptos son los mismos. Profe, una consulta, una acotación más que consulta. Nosotros yo estoy en Renault trabajando ahora y lo que tenemos es un código de identificación más que codificación, pero es del vehículo, digamos. O sea, no es el Claro. número de BIN y ese, o sea, se compone por distintas cosas, digamos, pero no es un código, sino que el número de identificación. No sé si es eso lo que... Ahora, ¿es una identificación legal o es una identificación interna de ustedes? No, no sabría decirte. Creo que es sabe. interna, Bueno, pero... claro. Sí, sí. Si lo mismo que le dijimos a la alumna de Fiat y que de Renault no podemos a veces conseguir datos, si te puedes conseguir datos sin que te comprometan a vos, si no, hacete un ejemplito y en 5 minutos nos explicas a todo y averiguate si es legal o es simplemente un código interno para Claro. identificar a los vehículos. ¿Mm? Bueno, sí. De hecho, Sí. creo que vos sabrás, los vehículos internamente, el vehículo en sí, el modelo, suele tener un nombre, un número muchas veces, no nombre, un número que representa el producto que después uno afuera lo conoce por Fiat Tipo o Fiat, ¿cómo es? Crono o Palio o el Renault Kangoo, pero internamente tiene un número. Sí, nosotros, digamos, la identificación se compone, digamos, por el número de la usina donde fue producido, digamos, después el año, la semana, el día de semana que se produce. Creo que Mauricio está hablando y no se escucha por eso, pero no sé si está hablando con nosotros. Ah, no sé, yo no lo estoy viendo en este momento. No, debe estar No respondiendo escucho. alguna llamada. No, está hablando, pero no se escucha. Sí, por eso debe estar en alguna llamada. Sí, bien, lo que vos decís suena más a un código interno y algunos de esos datos que vos nombraste sí van a ir a parar al BIN, pero la forma que vos me lo describís aparentemente puede ser un número interno para manejar el producto internamente. ¿Mm?
Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí. Sí, ahí se escucha. Ah, Román. No, lo que yo te decía, que por lo que vos estás diciendo, creo que es el BIN a lo que vos te referís, lo que Daniel mostró hace un rato. El BIN es el que va en el certificado de fabricación del vehículo y el que va en la tarjeta verde. No, profe, no. No es el BIN, ¿eh? El BIN es el que se le graba, digamos, al chasis. Es otro. Claro, por eso decía yo, Mauricio, no sé si vos escuchaste, que hay datos que él nombró que sí van al BIN, por la definición del BIN, pero hay datos que él nombró que aparentemente son de manejo interno. Así que probablemente el código en sí sea algo interno que usa parte de los datos que después van a pagar el BIN. Consulta si puede hacer algún dale, ejemplo, mostrarnos después el ejemplito. Sí, bueno. sí, te vamos a agradecer. Y de paso, Vale, para que los otros alumnos crean tenemos... que todo esto que hablamos sirve y se usa afuera, ¿no? Chicos, lo tenemos que dejar porque a las 40 tenemos clase mecánica. Listo. Hasta luego. Bueno, chao, hasta mañana. Chao. Hasta luego, nos vemos. Chao, Daniel, chao, Chao, chao. Mauricio. Chao, hasta luego.